Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarilleados por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo: «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a
dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que, solo superando las dificultades, podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. Genaro era un chico común con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva, dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Liana se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Genaro, continuaba con su vida, disfrutando de cada día y valorando la amistad de Liana y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Genaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Liana y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Genaro decidió comenzar de nuevo y Liana estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Genaro encontró en Liana no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada, cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia.
Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con dos trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño.
Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debes ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. André era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andrei se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andrei se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad.
escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible,
hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, ¿eh?» Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena. ¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla. Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano. La prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella, brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. En un tranquilo y verde suburbio vivía un hombre llamado Víctor. Su vida era tranquila, comedida, pero vacía. En su corazón había una herida dejada por la traición de su mejor amigo,
Sergei, quien, según se supo, malversó los ahorros de Víctor. La decepción de perder el dinero era insignificante comparada con la decepción de haber sido traicionado. Víctor cargó con esa decepción durante mucho tiempo. Cada día se hacía más pesada, ahogando la alegría y la esperanza. Se encerraba en sí mismo, evitaba a la gente y pasaba su tiempo libre recordando momentos felices, ahora ensombrecidos por el amargo sabor de la traición. Un día, al pasar por delante de una iglesia, Víctor se fijó en un anciano sentado en un banco y rezando. El anciano vestía ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con calma y sabiduría. Víctor se detuvo involuntariamente y el anciano, al sentir su mirada, sonrió. ¿Qué te preocupa, hijo mío?, preguntó el anciano. Víctor, conteniendo a duras penas las lágrimas, compartió su frustración. El anciano le escuchó atentamente y luego dijo: perdonar no es fácil, pero es necesario para tu propia felicidad. Llevas esta decepción como un gran peso que te impide avanzar. Perdonar es liberarse de ese peso, empezar una nueva vida. Víctor se mostró escéptico. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había herido tan profundamente? El anciano le propuso una práctica sencilla. Todos los días, antes de acostarse, decirse a sí mismo las palabras del perdón. Víctor decidió intentarlo. Al principio le resultó difícil. Las palabras de perdón le parecían extrañas, poco sinceras. Pero cada día le resultaban más fáciles y la decepción que sentía en su corazón iba desapareciendo. Poco a poco, Víctor empezó a notar cambios en sí mismo. Dejó de ser huraño y retraído y empezó a sonreír más a menudo. Volvió a interesarse por la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, Víctor vio a Sergei por la calle. Su corazón se estrujó de decepción, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó a Sergei y, para sorpresa de este, le perdonó. Sergei estaba conmocionado. Confesó que lamentaba profundamente su acto y que se arrepentía de lo que había hecho. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la decepción, sino dejarla pasar, liberarse de su poder. Víctor siguió con su vida, pero ya no con el peso del resentimiento sobre sus hombros. El perdón le liberó, le permitió seguir adelante y disfrutar de la vida. Ya no era una víctima de la traición, sino un hombre capaz de perdonar y empezar un nuevo capítulo de su historia. Peter nació en un pequeño pueblo donde el único entretenimiento eran las largas tardes con su abuela tomando el té y contando historias sobre cómo su abuelo había luchado en la Gran Guerra Patria. La vida era sencilla pero pobre. Después de la escuela, Peter ayudaba a su padre en el campo y por las tardes leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo vecino. Soñaba con más, con una vida en la que no tuviera que arar la tierra de sol a sol. Una vez, durante un viaje a la ciudad en busca de piezas de repuesto para un tractor, Pedro vio un anuncio en el que se buscaban trabajadores para una fábrica. La esperanza se encendió en su alma. Nunca había trabajado en la producción, pero era fuerte, resistente y se le iluminaron los ojos. Peter empezó en la fábrica desde abajo como cargador. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Todos los días, después del turno, estudiaba documentación técnica intentando entender cómo funciona la planta y cómo se organiza este complejo mecanismo que se llama vida. Al cabo de un par de años, gracias a su diligencia e inteligencia natural, Peter se convirtió en capataz. No se limitaba a supervisar, sino que enseñaba e inspiraba. La gente se sentía atraída por él, viendo en él no solo a un jefe, sino también a un hombre que se preocupaba de verdad por la causa. Peter no dejaba de superarse. Terminó la escuela nocturna, luego los cursos de formación avanzada, por último, la escuela técnica. Cada año se convertía en un especialista más experimentado y valioso. Pronto Peter se convirtió en el jefe del taller, y luego de toda la planta. Bajo su dirección, la producción aumentó y la calidad de los productos se multiplicó. La planta se convirtió en una de las mejores del país. Peter nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a su pueblo natal, construyó escuelas, hospitales y siempre recordó que el éxito no es solo un logro personal, sino también el resultado del trabajo de todos los que le rodeaban. La historia de Pedro es la historia de cómo un hombre nacido en la pobreza, a través de su duro trabajo, perseverancia y deseo de aprender, consiguió alcanzar el éxito, no solo para sí mismo, sino también para todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para todos los que sueñan con una vida mejor, demostrando que todo es posible si crees en ti mismo y estás dispuesto a trabajar duro. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina.
La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Apparelli, una pequeña empresa de diseño de interiores. Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe, aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco, se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido.
pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad, solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas. Hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarillados por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo, «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba
trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. Genaro era un chico común con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva, dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Liana se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Genaro,
continuaba con su vida, disfrutando de cada día y valorando la amistad de Liana y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Genaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Liana y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Genaro decidió comenzar de nuevo y Liana estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Genaro encontró en Liana no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada, cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada, cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía.
Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debes ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. André era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. André se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, André se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido,
ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos
pensamientos oscuros revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz.